Seguimos con el capítulo 9, un capítulo hermoso, donde encontramos la conversión de un hombre que perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia de Jesucristo y algunos los quería matar. Estamos hablando de Saulo de Tarso y que en el camino a Damasco se encuentra con Jesucristo. Y cuando se encuentra con él, cae del caballo y el Señor se le presenta y le dice, yo soy el quien tú persigues. Me encanta la conversión de Pablo. De sus ojos cayeron escamas cuando él recobró la vista después de estar un tiempo ciego. El Señor tenía algo impresionante para Pablo. Con la misma fuerza, la misma magnitud que perseguía a los cristianos, ahora iba a hablar del poder de Dios. Capítulo 10. En el capítulo 10 encontramos a Pablo y Cornelio. Y Dios abre la puerta del Evangelio. Dios abre la puerta de la gracia y permite que ahora no solamente el Evangelio llegue a los judíos, sino también a los gentiles. Y Pedro se encuentra en Jope y ocurren muchas cosas impresionantes. En el capítulo 11 encontramos un informe a la iglesia en Jerusalén. Qué importante, que es alguien que está en las misiones que pueda informar a su iglesia. Informar de los acontecimientos que Dios está haciendo por medio y a través de ese obrero. En el capítulo 12 encontramos la muerte de Jacobo y Pedro está en la cárcel. También ocurren cosas fascinantes ahí. También encontramos en el capítulo 12 la muerte de Herodes, que fue comido por gusanos. En el capítulo 13 podríamos decir que vemos el primer viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé. Viajan por diferentes lugares, entre ellos Chipre, Salamina, y allí encuentran a un mago, Elimás, quien quiere tener ese poder divino de lo alto, pero que no puede tenerlo, comprándolo con dinero. Capítulo 14, podríamos decir que Pablo y Bernabé están en Iconio, y ahí los llaman Mercurio y los llaman a Bernabé Júpiter, por los acontecimientos que ellos pudieron hacer, la sanidad que le dieron a varias personas y trajeron cosas para honrarlos como si fueran divinidades. En realidad, lo que estaba obrando era el poder de Dios a través de ellos. Capítulo 15, encontramos el concilio de Jerusalén y encontramos el segundo viaje misionero de Pablo. En el capítulo 16 podemos ver que conoce Pablo a Timoteo, ese joven que estaba ahí, que tenía buen testimonio, que su familia, su mamá, su abuela, habían educado en el Evangelio. Habían educado con la palabra de Dios y lo acompaña a sus viajes misioneros junto con Silas. También encontramos en este capítulo glorioso la conversión del carcelero de Filipos. ¿Recuerdas? Cuando este carcelero quería quitarse la vida porque todos los presos, él pensaba que habían huido. Pero Pablo le dijo, hey, momento, aquí estamos todos, no nos hemos ido. Y cuando Pablo comienza a hablar con él, le dice una frase que hasta el día de hoy se convierte en una frase para salvación. Y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Me encanta. Espectacular. Capítulo 17 encontramos el alboroto en Tesalónica. Pablo ingresa a Berea, pero en Berea también hay un problema. Se arma una turba y lo quieren sacar de ahí, lo quieren apedrear. Y Pablo llega hasta Atenas. En Atenas dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pero eso hizo que Pablo predicase en el Areópago, un lugar especial para grandes maestros que tenían algo nuevo que decirles a ellos. Capítulo 18 encontramos a Pablo en Corinto, esta ciudad que iba a ser una ciudad de impacto. Pablo llega a Corinto. Creo que tal vez era un sueño que Pablo tenía, llegar a este lugar, predicar en Corinto. Y encontramos también el tercer viaje misionero de Pablo. En el capítulo 19, Pablo está en Éfeso y está predicando en esta gran ciudad también. En el capítulo 20 encontramos un viaje hacia Asia y Grecia. Y en este capítulo 20, Pablo va a decir unas palabras que son quizás la guía, la fortaleza que lo sostuvo, que lo mantuvo en los tiempos difíciles. Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo
y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. A Pablo le venían cosas terribles, pero él tenía la fuerza y el poder necesario para ayudarle a superarlo. Podríamos decir que el siguiente capítulo, el capítulo 21, encontramos en el viaje de Pablo a Jerusalén, a quien lo arrestan en el templo. Y cuando lo arrestan en el templo, la turba quiere hacer cosas con él y matarlo. Tanto así que tuvieron que guardarlo, custodiarlo y llevarlo a un lugar para que esté tranquilo. En el capítulo 22, encontramos la defensa de Pablo. Y Pablo está en manos del tribuno. Tremendo. En el capítulo 23, el complot contra Pablo, y Pablo es enviado a Félix. Hay un complot contra la vida de él, y este tribuno se ve en la necesidad de enviarlo, custodiado por mucha gente, por muchos caballos, y llevarlo hasta Félix, para que no logren cumplir el objetivo con ese alboroto que estaban haciendo, ese complot que querían matarlo. En el capítulo 25, podríamos decir que Pablo apela a César ante Agripa y Berenice. Capítulo 26, la defensa de Pablo ante Agripa, el rey Agripa. Y me encanta este capítulo porque aquí Pablo tiene una capacidad de ilustrar, de mostrar el evangelio de tal manera que este rey Agripa dijo: por poco me persuades para ser cristiano. Y Pablo le dice: por mucho o por poco, pero te he dado la palabra. Fascinante, ¿verdad? Capítulo 27, Pablo es enviado a Roma y hay una gran tempestad, ¿no? Un viento huracanado, y tiene un naufragio y comienza a tener dificultad, pero el Señor le había dado una promesa, que ninguno de los que estaban en la barca iban a padecer, iban a morir. Capítulo 28, el último capítulo, Pablo está en Malta, ¿se acuerdan? En Malta le pica una serpiente y los nativos piensan que es un dios. Y Pablo al final predica en Roma. Termina sus últimos días en una casa alquilada, quizás por sus amigos o por alguien que lo amaba a Pablo, y continúa predicando la palabra de Dios. Este libro de Hechos me encanta porque vemos vidas de personas. Vemos vidas entregadas a la predicación, a las misiones, vidas de personas que fueron impactadas por el Evangelio, pero que no se quedaron callados, sino que no tuvieron temor de predicar, de arriesgar sus vidas, de entregar todo por aquel que lo entregó también todo. Como conclusión, quisiera decir que Hechos de los Apóstoles es un libro fascinante de principio a fin, donde están las raíces de nuestra fe. Gracias, queridos amigos. Esto ha sido un breve resumen del libro de los Hechos de los Apóstoles. Bendiciones.